Hola, hola. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro ciclo de historias que contar por Instagram Live. Voy a llamar a Dana. Aquí están los que me encuentran entrando. Vamos a hacer la conexión. Dana, ok. Ya estamos llamando a Dana. Gracias a todos por estar aquí. Veo gente conocida. Hola. Hi, Lishai, how are you? Va a ser en español, así que no sé si los que no hablan español, pero no importa. Estamos muy emocionados, esperando que Dana se conecte. Para los que no saben, estoy empezando con un ciclo de historias que inspiran, que llamé Historias que contar, con mis amistades, gente que conozco, que he admirado y que quiero y que tienen algo que contar. Entonces estamos esperando por Dana para que se conecte. Ya veo a Gilberto, mis amigos corredores, lo máximo. Hola, hola a todos. Hola Judith. Javier, wow, cuánta gente. Qué emoción. Hola Raquelita. Bueno, estamos esperando que Dana se conecte. Espero que Michelle ayude. Tiene sus temas técnicos. Creo que ahí está. Vamos a revisar. A ver. Hola Dana. Hi Vichy. Hola Andrea. No sé qué tiene, creo que tiene un tema técnico, Dana, para conectarse. Hola, ¿cómo están? Déjame ver qué está pasando con Dana. A ver, ok. No se ha conectado aún. Déjame ver qué está sucediendo. Déjame escribirle por acá. A ver, ¿por qué no se puede conectar? Un poquito de paciencia. Hola, hola a todos. Va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener hoy con Dana, eh, Dana Levy, desde Canadá. Tiene a su esposo que la está ayudando con el tema técnico, pero no sé por qué no se ha podido conectar. Vamos a revisar. Hola, hola a todos. Vamos a ver qué sucede. Acá estoy. Hola. Ok, creo que ahora sí. No, no sé. Déjenme ver qué está pasando. Un minuto. Hola, Dana. No, pero es que estás en questions. Ahí no te quiero. Te quiero invitar al live. A ver. Creo que es aquí. No. Hola, hola a todos. Aquí que tengo un tema técnico y no sé qué pasa que no me puedo conectar con Dana. Un segundo. Vamos a ver si la vemos por aquí y le hago la invitación.
No, vamos a revisar. Ok. Dana, a ver ahorita. No, no estoy nerviosa. Lo que pasa es que estoy esperando. Ok, Dana, report, hide, pin, go live. Ahí estás. A ver ahora. Aquí estoy. Ahora, ¡Yeah! gracias a todos por la paciencia. Son lo máximo. Me encanta, me encanta. Ya no vamos a perder tiempo. Hay varios amigos conectados. Tu mamá está por ahí atrás. Me imagino, me imagino. De Pues verdad. ¿Y quiero la tecnología agradecerte, sabes usar? agradecerte por acompañarme en estas historias que contar. Llamé a Dana hace una semana y le dije, tengo este proyecto en mente, quiero dar a conocer gente que yo admiro y que quiero y que ha crecido conmigo. Y bueno, le dije a Dana y fue la primera que dijo, sí, yo. Y me encanta porque sé que eres una persona que tienes mucho que aportar. Lo hablamos ayer cuando te decía que te admiro por tu bienestar y tu plenitud. Uy, se nos fue Dana. A ver, ¿qué pasó? Vamos a volver a conectar con Dana. Esto está más complicado de lo que yo pensé, pero lo vamos a lograr otra vez. Ahí está Dana. No sé por qué se fue. Acá estoy de vuelta. Ya. Oh, y bueno, parte de eso es esta invitación a conversar contigo hoy, con gente que nos conoce del otro lado y gente a lo mejor que no te conoce, Muy probablemente. pero sé que vas a tener muchas cosas que contar. Te voy a hacer una breve presentación para que la gente que nos está escuchando sepa quién eres hoy en día. A Eh, ver. Estás graduada de odontólogo y tienes una especialidad en periodoncia y en implantología bucal, Ujú. carrera que hiciste en Venezuela y que actualmente ejerces en Toronto, en Canadá. Esta parte me encanta porque voy a ahondar un poco en tu background. Hija de padres rumanos, esposa y madre de 3 niños, bueno, 2 niñas, un varón, una que se llama como yo, Tamar, Eliana y el chiquito Joel que acaba de ser bar mitzvah. Correcto. Nacida en Israel, viviste tu infancia y tu adolescencia entre Colombia y Venezuela y hoy actualmente vives en Canadá. Entonces, por ahí es donde quería comenzar, Dana, ese background cultural que tienes esa llegada a Venezuela que nos marcó a muchos cuando llegas de repente en quinto año de bachillerato y cómo te adaptas tan rápido. Creo que está freeze. A ver, ¿qué pasó, Dana? Otra vez. Nos vamos a conectar de nuevo. Te perdí. Ahí vamos otra vez. No importa. ¿Ya estás? Perdimos a Dana. Ahí está de nuevo. Aquí estoy. Algo, por alguna razón, como que la invitación se acepta y luego, después de un par de minutos, se cae. Te tengo que volver a pedir. No sé por qué. Es la primera vez que lo hago, así que no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Me No per- sé, pero igual ahorita está freeze. Creo que no nos vemos, ¿verdad? sí, yo te veo perfecto. A ver, Te estoy viendo pero perfecto. estamos freeze. No, tú estás perfecto y te estoy viendo bien. Ok, déjame ver aquí. No, vamos a volverte a agarrar. Minuto. Hola, hola. Ya, aquí Oh, estoy. perfecto. Entonces, bueno, ¿a dónde íbamos? Quería que nos contaras un poco de dónde viene Dana. Es una pregunta que me encanta hacer porque es muy diferente dónde nacemos, dónde nos criamos, de dónde venimos y todo ese bagaje cultural que nos termina formando como personas. Esa es la pregunta que siempre le he dicho a mi familia y amigos también. Me da mucha risa que me la hagan, ya que vengo de tantas partes que tengo que pensar de dónde vengo. Entonces, si me preguntan dónde nací, nací en Israel. ¿Dónde me crié en Colombia y en Venezuela. ¿Dónde vivo? Mucho más de la mitad de mi vida vivo ya en Canadá. Yo creo que la mejor pregunta sería es,
con quién te sientes identificada, de dónde eres. Y si me haces esa pregunta, creo que sí, obviamente me identifico muchísimo con Israel, que es de donde nací y donde he vuelto constantemente porque es como te digo yo, no solamente el lugar de mi nacimiento, sino es el país con el cual más me identifico, me imagino también como judía, obviamente, pero me identifico muchísimo más con Colombia y Venezuela, ya que es donde los años más importantes de tanto de mi infancia como mi adolescencia, como mi temprana juventud, es donde la pasé, donde estuve en el colegio, donde hice amigos de por toda la vida, donde terminé bachillerato, donde me casé, Te voy a donde... interrumpir un poquito, porque esa historia tuya muy particular creo que es importante, sobre todo hoy en día, con el tema del bullying y de todo lo que pasa a los niños en los colegios. ¿Cómo hizo Dana para llegar en quinto año de bachillerato y adaptarse en cuestión de prácticamente días y de tener un grupo y de graduarse con popular, con buenas notas, con amigos y nosotros sentir que eras parte de toda la vida de nuestra promoción? Nunca entendemos cómo Dana llegó en quinto año y no pasaste desapercibida. Bueno, creo que primero que todo el haber venido, claro, vine de Canadá en donde estuve 2 años en el interín, pero haberme criado en Bogotá, haber tenido una comunidad muy fuerte, un grupo de amistades muy unido también. Tuve una infancia y una adolescencia temprana muy privilegiada desde ese punto de vista. Entonces ya llegué con una formación comunitaria fuerte que era viniendo de Bogotá. Que es más, hoy día todavía estamos manteniéndonos en contacto y el año pasado estuve en Bogotá con nuestra promoción celebrando los 35 años de graduados y seguimos aún en contacto muy cercano. Entonces creo que haber venido de Bogotá, pasado por Toronto 2 años y sabiendo que en realidad mi venida a Caracas era un fait accompli, era algo que tenía que suceder. En mi mente me decía a mí misma, bueno, no me quiero ir de Toronto, pero Caracas va a ser mi vida y voy a hacer todo lo posible, aunque era una temprana edad, tenía 16 años, todo lo posible para que funcione. Pero también la otra cara de la moneda es con la cual me encontré, las amistades que hice, todo el mundo me recibió con los brazos abiertos. Era algo obviamente raro que una niña venga en quinto año de bachillerato, ya cuando todo el mundo tiene sus grupos formados. Y creo que también es eso, es la gente en Venezuela, la comunidad en Venezuela. Es gente muy calurosa, muy abierta, todo el mundo muy receptivo de conocerme. Entonces, no es solamente lo que yo hice, es a dónde llegué. Y por haber llegado a Caracas, por haber llegado al colegio y por haber conocido a la gente que conocí, me abrieron paso para poder crecer como adolescente y como adulta a temprana edad y haber formado las amistades que hoy día siguen siendo mis mejores amistades. Entonces creo que tiene que ver mucho sí quién eres, pero a dónde estás llegando también. Qué bonito. Pero cuéntanos un poco también de tu parte familiar. O sea, padres, ¿cómo fuiste educada? Tu papá fue diplomático. Sí, bueno, mi papá era diplomático, trabajaba para las Naciones Unidas, trabajaba en la Organización Meteorológica Mundial, más bien en un área la cual hoy día es muy caliente, el ambiente, el medio ambiente, obviamente que es muy importante, oímos todo el tiempo climate change, oímos todo el tiempo todo lo que tiene que suceder o qué tenemos que hacer de nuestra parte para que el planeta pueda funcionar bien desde el punto de vista ambiental. Y él desde hace 50 años, cuando nos mudamos a Colombia, esos eran sus proyectos ambientales. Y él, como dije antes, trabajaba para la OMM y tenía que desarrollar sistemas de riego, tenía que desarrollar sistemas de purificación de agua en países que estaban en vía de desarrollo. Entonces empezó en Colombia y luego continuó su trabajo en Venezuela. Entonces él viajaba muchísimo, ha viajado por todas partes del mundo y claro, su manera de ser y
habrá afectado mucho como nosotros como familia también nos desarrollamos o nos relacionamos con la gente con la que estamos alrededor. Teníamos gente siempre de muchas partes del mundo con las cuales nos reuníamos. Entonces sí, me imagino que desde ese punto de vista era como una casa muy cosmopolita. Claro, y Clarita, cuéntame tu mamá. Bueno, mi mamá, Mamá en ese día a día con tu padre, en su educación, el rol que tuvo para educarlas. Tú tienes una hermana, Liat. bueno, mi mamá, primero que todo, desde muy temprana edad, los dos emigraron de Rumania a Israel. Ana, Mi mamá a los 17 y mi papá creo que a los 20 y llegaron a Israel por separado. Mi mamá terminó bachillerato sola y luego ella misma y mi papá entró al ejército en Israel como cualquier joven de esa edad. Mi mamá estudió ingeniería química. en esa Eh, época, cuando las mujeres no solían graduarse y estudiar. Química industrial, perdón, en el Instituto Weizmann y luego trabajó en un laboratorio de biología molecular, que no me lo puedo creer, mientras que ella mantenía a mi papá, que él estaba en el ejército. Era una época muy difícil en Israel, con muchas guerras y una situación muy difícil desde ese punto de vista. Y bueno, ella trabajaba y mi abuela, la mamá de mi papá, me cuidaba mientras que los dos estaban en el trabajo, mi papá en el ejército y mi mamá en el Instituto Weizmann. Luego, cuando nos mudamos a Colombia, mi mamá empezó a dar clases en el Colegio Colombo Hebreo, de hebreo y de historia hebrea, y le pareció que para ella era una profesora no completa, sino volvía a la universidad para estudiar educación. Entonces, mientras que nos criaba Liat y a mí y trabajaba en el Colombo Hebreo, también se metió a la Universidad Nacional a estudiar educación y en 5 años sacó la carrera de educación. Entonces, en realidad, es una mujer la cual siempre nos ha dado, tanto a Liat, mi hermana, como a mí, un ejemplo de nunca nunca estar contenta solamente donde estás, sino de verdad si vas a hacer algo, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Qué maravilla. Este es el ejemplo del punto de vista como madre y como esposa y como profesional. Ese es el ejemplo que tuvimos de mi mamá. Entonces siempre es una mujer muy perfeccionista y creo yo que es el rol que nos dio a nosotras como hija, como hijas, de cómo salir adelante desde el punto de vista profesional también. ¿No? Y te inculcó esos valores, porque al final esos valores en familia que uno trae es quien te estructura, quien te moldea. Por eso venía la pregunta. Y pues obviamente tenías unos padres que te dieron esa educación para formar a la Dana que es hoy en día y además prepararla para ese camino que te tocó de migrar hasta Eh, por de repente llegar a Canadá, que esa es la otra parte que quiero llegar, pero antes quiero que me cuentes de Michelle, ok. el Eh, mi- esposo que conoces en Venezuela. Nos conocimos en Caracas, en el colegio. Estaba sentada atrás de mí. Y claro, en esa época nos convertimos en muy amigos, estamos en el mismo grupo de amistades. Y bueno, nuestra relación íntima sucedió ya 2 años después de habernos graduado del colegio, pero siempre tuvimos muchísimo en común. Y me imagino que fue como tú misma dijiste, una relación orgánica que nació de una amistad y se convirtió ya en una amistad personal. Y bueno, mi esposo es venezolano y su cultura, aunque viene de una cultura muy similar a la mía, porque sus padres también son rumanos, aunque son de una generación mayor a la de mis padres, su mamá era sobreviviente del Holocausto, una generación mayor la cual pasó otras dificultades también. Tenemos muchísimo en común, familiar, valores, y siempre ha sido la Venezuela dentro de la Casa Vice en Canadá. Ha sido Michelle y su bagaje cultural ha afectado y ha influenciado mis hijos. Hablo español en la casa, se come arepas todos los domingos en la noche, mis hijos son los que preparan la cena, y entonces es una manera, otra manera cultural o otra característica cultural dentro de nuestra familia.
Qué bonito, qué bonito. Tú estudias en Venezuela, tú te gradúas de odontólogo en la Universidad Central. Me gradué de odontólogo en la Universidad Central y creo que el legado más grande para mí de Venezuela es el haber estudiado en la Universidad Central. Me pongo a pensar lo que cuesta hoy día estudiar odontología. Recuerdo, recuerdo que te acompañaba a comprar los utensilios para la universidad que eran carísimos. Pero Recuerdo, la universidad en Venezuela, tanto medicina como odontología, en esa época era gratuita. Y era una política del gobierno de que no existen universidades privadas si quieres estudiar medicina y odontología. Entonces, en realidad, eso es lo que yo todavía no me lo puedo creer y gente, mis colegas no pueden creer que estudié odontología gratuita y tuve una profesión y una educación de primer nivel, la cual salió a relucir acá en Canadá, que vieron, wow, vienes de América Latina, de un país el cual aquí es considerado tercer mundo, y en realidad no solo que di la talla, sino que fui admitida y también fui alabada de la educación de la cual venía, la práctica a la cual venía. Entonces, para mí, eso creo que es la mayor identificación la cual yo tengo con Venezuela. No solo que formé mi familia, tengo mis amistades de hoy día todavía, pero mi profesión me fue dada en Venezuela. Mi manutención, quién soy yo profesionalmente, es de la Universidad Central de Venezuela, la cual voy a estar agradecida por el resto de mi vida. qué bonito reconocerlo, Dana, qué bonito. He estado involucrada últimamente con el rescate de la venezolanidad, de cantidad de venezolanos que hay regados por el mundo por circunstancias que, bueno, muchos ya conocemos, y sin embargo, siempre tener ese pedacito de nuestra formación, de quiénes somos y dar ese agradecimiento es invaluable. Cuéntame cómo llegas a Canadá. Bueno, en realidad llegué a Canadá, te lo voy a contar ya como casada, porque los 2 años que viví como adolescente fue porque mis padres querían salir de Colombia y querían tratar de probar vivir aquí, pero terminó mi papá trabajando otra vez en América Latina, así que llegamos otra vez a Venezuela. Pero llegué aquí a Canadá casada en realidad por mi esposo, por Michelle, porque terminé odontología y quería aplicar para especializarme y apliqué tanto a Estados Unidos, a universidades en Estados Unidos y aquí. Y él fue el que me empujó a aplicar acá, porque el año anterior a yo graduarme de odontología, vine aquí a Toronto y tuve varias entrevistas en la universidad y de hecho el jefe de posgrado de cirugía maxilofacial me dijo, mira, la verdad que tú eres mujer y este es un área dominado por hombres, así que te sugiero que pongas tus huevos en otra canasta, porque la canasta de Toronto no va a servir para ti. Y cuando llegué a Caracas, llegué completamente desilusionada y él me dijo que si estoy loca, que cómo voy a dejar que un viejo me diga eso, porque en realidad era un señor mucho mayor. Me dijo, tú vas a aplicar a Canadá también, y él fue el que me empujó. En esos momentos aplicar a una universidad era una aplicación con resmos de papeles de este tamaño. Y Claro, estamos hablando en el año en 92, el no, 89, en 89. el 90, y él fue el que me empujó. Él me dijo, tú puedes aplicar, tú tienes que aplicar, no puedes dejar que no, solo porque alguien te haya desilusionado, no salgas adelante. Y en realidad apliqué a UPenn, apliqué a BU, a la Universidad en Boston y apliqué aquí. Y en el año 90 fui a Estados Unidos para mis entrevistas y vine aquí que me llamaron para entrevistarme. Y en realidad me aceptaron en las tres universidades, pero era lo más lógico venir acá porque ya era ciudadana y además el costo de la universidad era muchísimo menor venir para acá. Así que estamos pensando, si vamos a venir casados, tenemos que pensar en eso también. Y así fue como terminamos en Canadá. Qué bonito. Y mientras tanto, tus padres seguían en Venezuela, ¿correcto? Entre Para, Venezuela e Israel. no, mis padres seguían en Caracas. Mi mamá tenía ya en esa época un negocio de catering que se llamaba Clarina Gourmet, donde Claro, vendía claro. ¿Cuántos disfrutamos los dulces de tu mamá? Primero dulces. casa, joven.
también en automercados, tanto en Caracas como en Valencia como en Maracaibo. Y en realidad ella está muy metida dentro del negocio de la hospitalidad de restaurantes y le iba muy, muy bien. Pero mi papá en el año 93 le pidieron que vaya a Ginebra para tanto abrir una fundación ambiental como también para trabajar como director de una nueva área en las Naciones Unidas, en la Organización Meteorológica Mundial, en donde iba a combinar la ONG, cualquier ONG de países o de Naciones Unidas, junto con empresa privada para hacer proyectos ambientales, ahora ya en todas partes del mundo. Entonces se mudó a Ginebra. Entonces mi mamá vivía entre Caracas y Ginebra, iba y venía, y mi papá vivía en Ginebra por 5 años hasta que se retiró de la universidad. ¿Y tu hermana en ese entonces estaba todavía estudiando? Ana está en la Universidad Metropolitana, estudió ciencias administrativas, se graduó en la Metro y luego se fue a estudiar a Nueva York, a Columbia University, donde hizo un máster en, creo que, ciencias internacionales, con especialidad en finanzas internacionales. No, Así tu hermana va a ser otra entrevistada pronto. que hablar. También tiene una historia increíble que contar. Sí, Increíble, increíble. Me encanta, Dana. De verdad que es un privilegio, te lo digo que te admiro y quiero entrar un poco en ese tema de la mujer, ese rescate, donde tú okay. te metes en un mundo donde de plano te dicen que no Sí, es donde tienes que ir y es cuando tú dices, no, yo aquí tengo que entrar y ese tema de la mujer es interesante. De hecho, ahorita con la muerte de la jueza de la Corte Suprema, con Ruth Greenbaum, me acuerdas un poco su historia, cuando de repente ella entra a un mundo de hombres y sí, estudia en Harvard y le dicen, ¿qué haces aquí? O sea, te tienes que ir, esto no es un lugar para mujeres. Y un poco defender esa posición de la mujer en este mundo que se ve un mundo de hombres, pero con esa integridad de mujer, de no dejar de ser madre, hija y esposa, porque claro. lo eres, o sea, poder combinar tu vida personal y tu realización profesional sin dejar de tener la admiración por tu esposo que la tienes y seguir educando y siendo madre y haciendo el rol que te toca hacer como mujer. Sí. Pues en realidad, De esa etapa en la universidad, ¿cómo hiciste para decir aquí estoy? bueno, cuando en realidad lo más interesante que te digo por identificarme tanto con Venezuela y con mi alma mater, que es la central, cuando vine aquí a mi entrevista, que tuve una entrevista bastante exhaustiva, al final tuve una entrevista con el jefe de cátedra y él me dijo, mira, en realidad tú vienes de Venezuela, hemos tenido malas experiencias con estudiantes que vienen de América Latina y no sé, tal vez si es que te vamos a aceptar, vas a tener que estar en probation por 3 meses para ver si puedes dar la talla. Wow. Y bueno, no me quedaba, no, primero no sabía ni si me iban a aceptar, pero una vez que me aceptaron, el primer día que empecé la universidad aquí, me dijeron, recuérdate que estás en probation. Así que tenía no solamente que, tenía que, obviamente que estudiar y terminar, hacer mi programa, pero también lidiar con un nuevo idioma, que sabía inglés bien, pero una cosa es estudiar en inglés y otra es en español, pero también probar de dónde vengo. Y eso para mí fue el reto mayor, mostrarles que saben que soy de América Latina, que vengo de Venezuela, vengo de la central, pero les demostré que en realidad podemos y estamos muy bien preparados. Y al dar la talla, eso me llenó mucho más de orgullo, más que ser mujer, sino doble. Mostrar, les demostré que de donde vengo, muchos sí damos la talla, de que no pueden juzgar solamente porque tal vez una manzana mala tenga que mostrar que todas las 6 manzanas son malas. Qué bonito, qué bonito. Y en ese momento ya tenías tus niñas, No, mis hijas, bueno, Ana. después de 3 años 2 años de haber terminado mi posgrado, creo que después de haber tenido hijas,
que tuve ya Joel mucho más adelante, pero después de que mis hijas hayan nacido, como madre, ahí sí te das cuenta lo difícil que es mantener una carrera profesional. Es lo que quiero que nos cuentes. Como madre, Este reto de ser madre, pero tienes que escoger. siendo y Y aparte de una carrera, repito, de hombres. sí, bueno, no puedes hacerlo todo. Tienes que darte cuenta que sí, al terminar el máster, si te preguntan, te invitamos a hacer un PhD, o si escoges que sí, ser madre viene a segundo plano, porque es imposible hacerlo todo bien y todo a la misma vez. Y bueno, y eso lo noto más aún en que primero que estaba dando clases en la universidad y cuando quedé embarazada con mi hijo Joel, tuve que dejar de... ¿Cuánto se lleva con Tamara? Se llevan 12 años y 9 años, o sea, ya nació para mí una edad avanzada, pero tuve que dejar de dar clases porque era imposible tener una práctica privada, tener 3 hijos y también dar clases. Y de hecho lo noto cuando voy a conferencias. 90% de los ponentes son hombres, no hay casi mujeres, no hay casi mujeres en el área de investigación, porque ser investigador científico es 7 días a la semana, ya sea porque tienes células en una cámara anaeróbica o porque tienes perros los cuales que tienes que darles de comer o porque tienes gatos o ratones los cuales tienen implantes en la boca, tienes que cuidarlos todo el tiempo. Entonces, es imposible hacerlo todo. Y ahí es como madre que tuve que tomar decisiones y escoger. En la vida siempre hay que tomar decisiones. Lo hablamos ayer, Sí, antes de hacer el live hoy. eh, cómo la vida te pone situaciones y al final depende de ti y tú escoges esos caminos que tú vas escogiendo es lo que van marcando quién vas a ser tú, ¿no? sí. No quiero estar todavía delegado porque eso va a ser una pregunta que te voy a hacer al final, pero sientes que tu conocimiento te ha llevado a tomar mejores decisiones y tus valores, porque al fin y al cabo, en este momento donde tú decides, soy madre primero, Ujú. sin embargo, quiero también hacer esto, quiero hacer lo que me gusta. De hecho, tú ejerces hoy en Ujú. día, pero tienes claras tus prioridades. Entonces, creo que eso es importante al momento de uno eh, eh, transmitir en la vida la posición como mujer. Porque Claro, no, imagínate, si todas las mujeres dijéramos, no, bueno, pues en este momento yo decido no ser madre porque me tengo que dedicar a mi profesión, ¿qué pasaría con la sociedad? Al fin y al cabo, la familia sí. es la base de la sociedad. Entonces me pregunto, hoy en día, un consejo que de repente tú le pudieses dar a estos jóvenes que puedan tener esta disyuntiva, sobre todo mujeres, de mantener o tener su vida profesional, ¿qué hacer con la parte familiar? Creo yo que si aceptamos como mujeres de que no tenemos que hacerlo todo a la misma vez y que no tenemos que hacerlo todo perfecto y que la vida, gracias a Dios, es larga y que podemos tomar etapas en la vida donde podemos hacer una cosa u otra, al fin y al cabo, sí podemos ser madres y profesionales. Entonces, claro, no todo el mundo tiene la flexibilidad. En mi carrera es muy flexible. Puedes trabajar 2 días a la semana, puedes trabajar 7 días a la semana. Hay carreras corporativas, como tú bien sabes, como economista, como eres empresaria, tienes tu propio negocio. A veces tienes que trabajar 7 días a la semana. Pero al saber que se puede delegar, al saber que que sí puedes ser profesional, le estás dando un ejemplo a tus hijos también de que es importante trabajar la ética profesional, de que tienes que ser independiente, tanto intelectualmente como económicamente también. Al darles ese ejemplo, entonces también les estás explicando a tus hijos como madre de que sí, ahora estoy trabajando, soy madre también, pero no tengo que hacerlo todo a la misma vez. No tengo que dejar de tener una familia y no tengo que dejar de tener una profesión, pero tratar de encontrar un balance. A madres jóvenes hoy día o a jóvenes profesionales hoy día les diría, no tienes que dejar de hacer una cosa o la otra, con tal de tratar de si encuentras un balance, o sea, no esperar a tener familia a los 35 años porque quieres tener una carrera,
Tal vez a los 35 va a ser muy tarde. Y no tienes tampoco que decir, bueno, ahora solamente voy a dedicarme a ser mamá y no voy a tener una carrera, porque tal vez vas a dejar de hacer cosas que te llenan a ti intelectualmente o por necesidad quieres hacerlas y no llegas a hacerlas. Entonces es como encontrar un balance, saber si lo puedes hacer, pero tienes que saber que no puedes ser perfecta y no todo tiene que ser a la misma vez. Tienes una hija en el ejército. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, Cuenta también un poco, porque ahí vuelves, o sea, en la vida estás como que dando vueltas en tu bagaje cultural y nuevamente tienes una hija que va a Israel y que decide entrar en el ejército, que a los 18 años es obligatorio ser parte del ejército. Cuéntanos un poco. bueno, Tamara se mudó a Israel hace ya más de un año y medio y como tú misma dices, el ejército en Israel es obligatorio para jóvenes entre los 18 y los 21 años, 22 años en realidad, y puede servir entre 2 años a 3 años, dependiendo si eres mujer o hombre o qué es lo que quieras hacer con tu trabajo. Y bueno, es una decisión muy fuerte y una vida bastante con mucho sacrificio para un joven de esa edad. Pero creo que aprendes de ti mismo y te da una madurez la cual yo no tuve a esa edad para nada, y la cual te enseña independencia, te enseña fortaleza dentro de ti misma, saber que sí, hay momentos en los cuales son muy difíciles, pero sabes que hay un logro, un objetivo que está detrás de cuando ya terminas y aprendes muchísimo. En Israel el ejército te enseña, dependiendo del trabajo que tienes. Entonces terminas ya con una enseñanza técnica, la cual puedes utilizar para tu futuro, ya sea profesional o puedes trabajar sin tener que necesariamente tener una carrera académica. Tocaste un tema muy interesante que no lo hemos hablado en ti, y es de repente tener esas herramientas que nos permiten en momentos en la vida que no todo es color de rosas y que tenemos caídas, son técnicas que uno va aprendiendo para levantarte, ¿no? Así literal, ¿no? Te caes y bueno, pues te levantas y sigues. Ahora te levantas fortalecido. ¿Qué caídas ha tenido Dana? Uy, es una pregunta muy fuerte. Eh, ¿Caídas, dices, profesionales o caídas? Bueno, gracias. Siento que por ahí no voy, ¿sabes? Esto no era lo que yo pensaba. ¿Cómo hiciste para levantarte? Bueno, del punto de vista personal, una caída era o fue no haber regresado a Venezuela. Eso fue una caída fuerte porque siempre pensamos que, bueno, estudiar y luego nos regresamos para hacer nuestra vida ahí. Y durante los primeros 10 años fue muy, muy difícil estar acá con nuestras familias en Caracas, con los sueños que teníamos, que nos dimos cuenta que no iban a ser sueños posibles. Entonces fue un proceso muy difícil de cambiar en nuestra mente, que bueno, no, esta es nuestra casa, aquí nos tenemos que quedar y tenemos que hacer lo mejor que podamos para seguir acá. Entonces, para mí, de ese punto de vista, fue muy difícil. Me recuerdo un diciembre que no pudimos llegar a Caracas y me la pasé llorando todo el tiempo. Y Eliana, mi hija mayor, tenía 2 años y estamos diciendo, bueno, estamos acá solos, sin familia, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, digo yo que gracias a Dios he tenido la bendición de no tener ninguna caída que hayas hecho un shift en mi vida que tengo que reevaluar qué es lo que estoy haciendo. De ese punto de vista, he tenido mucha suerte, que hemos hablado de suerte, ¿te la haces o, no, o la tienes? Eso sí, gracias a Dios he tenido mucha suerte. Eh, pero del punto de vista personal, siempre hay retos. Todos los tenemos diariamente. Y justamente estoy leyendo un libro ahora en el cual me encantó algún mensaje que dice que tus problemas, la mejor manera de ser feliz es tratar de encontrarles soluciones a los problemas que tienes. Los problemas que tienes ya sucedieron, no los puedes cambiar,
pero como tú te vas a enfrentar a ese problema y qué es lo que vas a hacer para tratar de encontrar una solución, porque no siempre la vas a poder encontrar, es la manera que a ti te va a hacer feliz porque por lo menos está tratando de encontrar la solución a ese problema. Sí, siempre hay problemas, siempre hay retos personales, familiares, pero creo que el tener un apoyo familiar fuerte es la manera como tú puedes salir adelante y enfrentar esos retos que todos los tenemos diariamente. Qué bonito. Me hiciste recordar una amiga en común que tenemos, Anita Katz, que su papá siempre decía que la vida es una constante resolución de problemas y que no te preocupes, ocúpate. Correcto. Y no culpar a los demás por tus problemas. No puedes hacer eso, porque si vas a culpar a los demás, tampoco jamás vas a tratar de encontrar una solución, porque vas a decir, bueno, eso no fue mi culpa. No, si sucedió, algo tuyo también tiene que ver ahí adentro. Entonces tenemos que tratar de afrontarlo y aceptar que siempre todos estamos involucrados en el problema el cual nos está enfrentando. Es así, es así. Cuéntanos nos hablaste de Tamara, qué bien que está. ¿Cuántos años le queda todavía de ejército? Más de un año y ella es entrenadora física de soldados de combate. Wow. Ella se entrenó en el Instituto Wingate como parte de su entrenamiento en el ejército. Y bueno, gracias a Dios, tiene un muy buen trabajo, está muy contenta. Difícil, trabajo muy difícil, pero muy contenta. Eliana, mi hija mayor, terminó en la Universidad de McGill, estudió psicología y hizo también un minor en estudios judaicos. Y bueno, viajó por un año primero antes de haber regresado a Toronto y ahora creo que se está encontrando, está tratando de hacer un proyecto a través de YouTube que tiene que ver con escribir contenido de psicología, entonces está trabajando en eso. Y bueno, es un proceso como madre, ver dónde van tus hijos y tratar de hacer un balance en donde tú quieres ver que tus hijos lleguen y donde tus hijos se quieren ver llegar. Así que ella está en ese proceso en este momento. Pero tienen alas para volar. Alas, ni hablar, y ambición también. Lo que pasa es que no sé, como yo no sé casi nada de lo que son las redes sociales y mediáticas, es algo en el cual obviamente que no le puedo ayudar. Mi vida profesional ha sido muy encajada. La vida profesional que ella ha tomado o ha decidido tomar es totalmente fuera de mi caja, fuera de mi cuadrado. Entonces, es un proceso del cual yo tengo que aprender de él y ella está aprendiendo también a ver cómo se desarrolla, cómo avanza. Bueno, ellos son nativos digitales, nosotros somos migrantes digitales, hay una diferencia muy grande. De hecho, aprovecho para recomendarles la película, que creo que hablamos también de esto ayer, la que está rodando por ahí de Social Dilemma. Creo que es un poco interesante y prudente entender cómo se está moviendo la tecnología y es muy difícil decirlo, pero de saber cómo digerirla y hasta qué punto tú puedes tener toda tu vida afuera, ¿no? Porque prácticamente los robots y todo lo que es la inteligencia artificial ya están metiéndose hasta en tu manera de pensar, en la Bueno, hasta en tu decisión de voto. claro. Bueno, lo vimos con nuestro hijo de 13 años porque nos parece prudente en este momento él entienda de verdad qué hay detrás de todas estas redes sociales y la adicción, etcétera. Pero sí, es un mundo en el cual para mí es completamente ajeno. Para nuestros hijos es un mundo activo. Y tal vez de ese punto de vista ahora que estamos viviendo en la época de COVID, de corona, es un mundo muy solitario en el cual pasan mucho tiempo solos y enfrente a una pantalla, ya sea por trabajo, todos ustedes que trabajan desde la casa o que trabajan a través de Zoom, me parece un mundo muy solitario. Yo nunca dejé de estar con gente. Entonces, es una ¿Tus padres viven en Canadá contigo ahorita? parte del tiempo en Canadá, en Toronto, y parte del tiempo en Miami con mi hermana. Sí. Sí, que tu mamá se acaba de mudar.
un año y medio, pero sí, están entre las dos ciudades. Eso que dices es muy interesante porque obviamente las relaciones interpersonales y el contacto físico no lo va a cambiar jamás una pantalla. Sin embargo, estos niños, como tú dices, hoy en día han encontrado ese contacto a través de una pantalla y no se sienten de repente, entre comillas, solos, porque sienten que están con alguien. De hecho, si lo observan en este documental de Social Dilemma, la dopamina que se genera con un emoji o con un like son cosas que uno no entiende, pero que suceden. Y al fin el sistema, el cerebro, de la manera como funciona, está sustituyendo ese contacto que para nosotros era esencial. Entonces es algo muy delicado y como tú dices, bueno, con estas 3 generaciones que tienes en tus hijos, ves la diferencia con este chiquito tuyo, con Joel, que prácticamente es un nativo digital, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Sí, ¿Cómo? esas relaciones personales, porque lo veo en mi hija mayor, no está contenta que tiene que ser todo a través de una pantalla. Y creo que esto es un reto que tienen hoy día, más que todos los jóvenes que están empezando, que no tienen, ya sea en la universidad, que no tienen las mismas relaciones y contactos interpersonales, quita muchísimo lo que es crecer como individuo. Y es algo el cual yo, ni tú, ni yo, ni nadie en nuestra generación lo ha pasado, pero está afectando, creo yo, el nivel de madurez y el nivel también de satisfacción personal para esta generación de nuestros hijos que ahora no la tienen y sí los está afectando. Hay una compañera de nosotros, la cual me encantaría que nos acompañe en una entrevista, que tú también la conoces, Francis Criboy. Hace poco tuve el placer de estar en una entrevista que ella dio y habló de este tema, ¿no? De cómo también la tecnología en parte vino para quedarse, no se va a ir. Entonces, ¿cómo el reto que tenemos de incorporar esta tecnología y tomarlo mejor? Y otra de las cosas que estaba leyendo el otro día que me marcó es el tema de la escritura. Los niños hoy en día no saben escribir. Te lo comenté con la tarjeta de Joel. Joel acaba de tener bar mitzvah y Correcto. mencioné porque me mandaron una tarjeta de, bueno, gracias por estar presentes. Y le digo a Dana, qué bella la tarjeta de Joel. Y Dana lo que me dice, pero es que te fijaste que no sabe ni escribir. Increíble como ya en el currículum. Porque hasta a eso y el tema de la escritura, que estaba leyendo un poco acerca de eso, no sé si a los de nuestra generación nos pasa que yo escribo porque es la manera de luego yo recordarme de lo que estábamos hablando. A lo mejor luego ya no veo mis apuntes, pero lo tengo que escribir. El hecho de tomar un papel, un lápiz y escribir hace que tu memoria funcione. No pasa lo mismo con una computadora y con un teclado. Correcto. ¿Qué está Correcto. pasando con la memoria de estos niños? Vamos Sí. a tener menos capacidad de almacenaje porque ya hay algo que lo está haciendo por nosotros y se van a desarrollar otras habilidades en Sí. los Sí. hijos. ¿O qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? A mí, mira, a mí lo que me preocupa, lo que estás diciendo es verdad, pero también lo que me preocupa es que por la misma razón de no estar enfrente a una persona y que todo es rápido, esa gratificación instantánea que tienen con ver una pantalla y hacerlo todo a través de una pantalla, quita, es mi opinión, quita mucho ese deseo o esa sed de trabajar más duro, porque todo está inmediatamente en la pantalla. Todos los likes o la gente, la audiencia que pueden tener es exponencial a lo que teníamos nosotros. Entonces, lo veo, por ejemplo, en mi profesión hoy día, con estudiantes que terminan odontología y empiezan a trabajar en la clínica, es mucho más difícil, están muy descontentos que su horario no está lleno inmediatamente o que están muy descontentos que inmediatamente no tienen, están tan ocupados como pensarían que tienen que estar y que tienen que salir a conocer gente, a hacer un network y no tienen esa paciencia. Y creo que por esa gratificación instantánea de a través de una pantalla,
quita esa sed de salir adelante y tener la paciencia de poder salir adelante sin que sea todo instantáneo. Y dime una cosa, Dana, ¿qué consejo, hablando de este tipo de conversaciones que estamos teniendo, pudieses darle tú a estos jóvenes que se están presentando con este mundo distinto y la manera como tú viste las herramientas o obtuviste las herramientas para ejercer tu profesión, a de repente como estás viendo que está evolucionando hasta tu área de cómo operar, porque me imagino que también los robots van a venir en un tiempo muy corto a sustituir lo que tú hoy en día haces con tus manos. Bueno, sí hay ya, aunque hay ya cirugía microscópica que tú la puedes hacer a través de un robot, como tú lo llamas. Pero, y en el área de medicina y cirugía general, o sea, a través de fibra óptica se hacen muchísimas cosas a través de un robot que en general, en realidad lo maneja el ser humano, el médico. Pero sí le doy consejo a gente joven que se gradúa en mi carrera o a especialistas que se gradúan en mi especialidad, que tienen que tener la paciencia para salir adelante, que no sucede de la noche a la mañana, y de que esa paciencia te tiene que hacer crecer también, tienes que cultivarla, tienes que cultivar tu profesión, tienes que leer de tu profesión, tienes que salir a estudiar más. La universidad nada más no te prepara, tienes que siempre estar constantemente estudiando, preparándote, conociendo gente, intercambiando opiniones, y no lo vas a ver instantáneamente. Se tarda por lo menos 5 años en mi carrera para poder, porque es una carrera más que todo privada, la odontología es privada, no es como un médico que llegas al hospital y ya tienes tus pacientes allí. O si estás en un banco, tienes que, como se dice en inglés, you have to give your dues. Tienes que invertir el tiempo para que puedas salir adelante. Y eso es lo que yo veo de la generación joven, que no tiene la paciencia de invertir ese tiempo. Y pienso que es también falta como que de madurez, de entender que el éxito se cultiva, no puede ser instantáneo. Qué bello eso, el éxito se cultiva, me encantó. Quiero tomar dos palabras que acabas de decir ahorita y que las desarrolles, no tenemos ya mucho tiempo, pero me parece muy importante, el tema del intercambio de opiniones. Uh -huh. El mundo digital y el mundo que estamos viviendo hoy en día nos hacen estar en clusters, Uh porque -huh. las redes lo que hacen y la inteligencia artificial y Facebook te ponen en un mundo que es alike a ti, o sea, parecido a ti. Claro. Entonces, tu posibilidad de discernir o de encontrarte con opiniones distintas a ti se minimizan porque todo el mundo en tu mundo cibernético piensa como tú. Sí. Entonces, ¿cómo haces hoy en día cuando tienes a alguien que no piensa como tú, que tú puedas aceptar lo que esa otra persona está pensando y poder complementar, que era a lo mejor ese valor agregado que nosotros tuvimos cuando crecimos, que había mucha gente que no pensaba como uno, pero sin embargo siempre tomábamos lo mejor de cada quien y hacíamos una comunidad. ¿Qué pasa hoy en día cuando a estos niños no les enseñan eso, sino que tu mundo es igual a lo que tú piensas y no hay gente que piensa diferente a ti porque Facebook ni siquiera te lo propone? Creo que, bueno, creo que eso tiene mucho que ver también con que el mundo occidental o el mundo norteamericano o europeo también está muy polarizado y está muy dedicado ahora, como es lo que se llama en inglés, que no sabría traducirlo al español, lo que se llama identity politics. Y por estar tan polarizado, no hay cabida para divergencia de opinión. Si no opinas como yo, eres enemigo. Y eso es un problema muy grande, sobre todo en el área de las humanidades. En el área de las ciencias no creo tanto, pero en el área de las humanidades o en el área corporativa o en el área legal, si estás en una disyuntiva con una persona enfrente tuyo y no opinas igual,
puede ser tu enemigo solamente porque piensan diferente. No hay lo que se dice en inglés, we agree to disagree. Estamos de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo. Y eso es lo que ha bajado mucho hoy día. Y es verdad que tienes razón, que una vez que estamos dentro de una red social, una vez que empezamos a poner like, vamos a empezar a tener solamente noticias dentro de ese echo chamber, dentro de esa cueva en las cuales nos estamos metiendo. Y es nuestra responsabilidad tratar de salir fuera de esa cueva, de oír otras opiniones y decir, bueno, hay otra opinión, pero ¿por qué tiene esa opinión? ¿Por qué piensa diferente? Y creo yo también lo que he aprendido es tratar de juzgar menos a la gente. No podemos juzgar tanto, tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del otro para ver por qué piensa de esa manera. Ahí vamos con otra cosa que quería sacar a colación. Alex Good está por ahí conectado y gracias a Alex conocí a alguien que sigo hoy en día, un rabino que se llama Jonathan Sachs y a quien tú también admiras mucho. Y creo que también tener, bueno, nosotros como judíos a lo mejor tenemos esa parte de admirar estos seres que nos inspiran en nuestra religión, pero también lo hay en muchas otras religiones. Pero ese hacer tierra o tocar tierra o darte a entender que también hay cosas que tienen una explicación más allá y la parte de los valores y la tolerancia, esos valores, háblame un poquito de ese tema. En particular dices de la tolerancia al otro. Sí, correcto. Creo por vivir en Canadá y sobre todo en Toronto, que es una ciudad muy multicultural, en donde es diferente a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más como una mezcla. Aquí las comunidades se mantienen bastante separadas, pero no porque no tratamos de incluir al otro, sino sencillamente por respeto a la cultura del otro. Creo que eso me ha abierto mucho la mente de ser más tolerante, eh, de hecho, creo que soy mucho más tolerante de otras religiones, de otras culturas, de otras ideas, lo cual cuando crecí estaba mucho más dentro de una cúpula porque no la conocía. En cambio, ahora llevo aquí ya casi 30 años y he aprendido a tanto a socializar como a interactuar con gente de todas partes del mundo, a trabajar. Algo interesante Y bueno, Canadá, Toronto, que es una ciudad multicultural. y lo más interesante como israelí, por ejemplo, tengo un pequeño ejemplo, en la clínica, trabajo en dos clínicas, en una clínica donde trabajo, un odontólogo es de Sudáfrica, otro odontólogo es de Siria, otra es de Irak, el manager es de Kuwait, otra es de Hong Kong y yo que nací en Israel. Y otra es de Australia. Entonces, bajo un techo tenemos culturas completamente diferentes y culturas del Medio Oriente, las cuales todos somos amigos y puede ser países que son países los cuales ni siquiera tienen relaciones diplomáticas, pero estamos en Toronto, somos todos iguales, somos todos profesionales y nos sabemos relacionar y respetamos las diferencias dentro del ámbito profesional. Entonces, eso es algo muy bello del cual tengo un privilegio de tenerlo aquí también, y el aprender a ser tolerante y a no juzgar tanto, porque en realidad ha cambiado mucho el mundo de todo punto de vista y no tratar de ser extremista en tus pensamientos, sino tratar de verdad abrir tu mente y entender de dónde viene la gente y cómo puedes aceptarla mejor. Extraordinario, Dana. Es que me pudiese quedar hablando contigo una hora más. Esta tertulia contigo me encanta. Quería hacerte una pregunta que también ayer te dije que te iba a hacer, que tú te adelantaste un poquito, pero es una persona que yo admiro profundamente, que se llama Guy Ross. La gente que me conoce sabe que desde que antes que tuviera él este exitoso podcast que se llama How I Build This, ya yo lo seguía cuando él era moderador del TED Radio Hour. Uh -huh. Y él hace una pregunta cuando termina sus podcasts que me encanta y te la quiero hacer a ti hoy. Y Okay. es, ¿qué piensas tú que de tu vida hoy en día que tienes, que siento, y me corriges si no es así, pero es lo que tú transmites, que eres una persona plena y feliz? Uh -huh. ¿Qué le debes tú a la suerte y cuánto le debes eso al trabajo o al éxito? O si piensas que
¿Simplemente fue suerte o fue más bien trabajo? Creo que tomar decisiones en frente a oportunidades que se te presentan, las oportunidades pueden ser suerte, pero las decisiones, tú eres dueña de tus propias decisiones. Entonces, puedes tener un objetivo en la mira y se te presenta dos